Buenas tardes, me llamo Fernando Esteban Jacob Ruales, soy médico ginecobstetra y actualmente me desempeño como jefe del área de ginecología y obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana. Buenas tardes, muchas gracias por concedernos esta entrevista. En primera parte de esta entrevista me gustaría preguntarle en qué consiste ese primer mes de embarazo, o sea, cómo es todo ese proceso de las primeras semanas de embarazo. Perfecto, entonces a ver, eh, luego de depositado el semen en el fondo del saco vaginal, si hay un moco adecuado, este moco es producido por el cervix, los espermatozoides allí van a encontrar varias cosas. Primero, protección, porque es un pH ácido el de la vagina, el semen tiene un pH alcalino, y el moco evita que el pH ácido de la vagina destruya los espermatozoides. Primera función. Segunda función, el moco selecciona espermatozoides. No todos los espermatozoides van a llegar a las trompas. Tercero, le sirve de nutrición. Y cuarto, le sirve de transporte. Aproximadamente un espermatozoide se mueve o nada a una velocidad de unos 6 milímetros por minuto. Es decir, un espermatozoide en un moco óptimo se va a demorar unos 20 a 25 minutos en llegar a la trompa uterina, que es donde él va a buscar al óvulo que ha sido expulsado por el ovario. Y cuando se encuentra, no todos los espermatozoides van a fecundar al óvulo, siempre habrá uno que es el mejor, que es el que va a penetrar, y la cabeza y una parte del cuello, digámoslo así, del espermatozoide se secciona y queda dentro del óvulo. Esto se hace por un fenómeno de fagocitosis. A continuación, quedan frente a frente la cabeza del espermatozoide y la parte, digámoslo así, cromosómica del óvulo, se fusionan. Hay un momento de quietud. Ese momento de fusión, en ese momento de fusión, hay liberación de un ion de calcio y esto produce luz. Es decir, cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, hay luz. Esto ya nos está diciendo que es algo especial. Esta fecundación ocurre en el tercio distal de la trompa uterina y va a iniciar el camino hacia la cavidad endometrial, hacia la cavidad uterina, en donde se va a implantar. Este trayecto se demora aproximadamente unos 6 días y cuando él llega, lo están esperando. ¿Quiénes lo esperan? Unos factores de implantación y un endometrio, es decir, un tejido que está adecuado para recibirlo. Se abre la ventana de implantación y el trofoblasto, es decir, la parte que va a invadir para nutrir posteriormente al embrión, entra en ese endometrio y se implanta. ¿Cuándo comienza entonces la vida? La vida comienza desde el momento de la fecundación. No comienza desde cuando él está en la trompa, caminando hacia el endometrio, ni cuando él se implanta, ni cuando tiene más días. Y si son los cromosomas de un hombre y los cromosomas de una mujer, pues el resultado será un ser humano. Por lo tanto, ese embrión es un ser humano desde los comienzos. No podemos decir que sea un grupo de células, un racimo de núcleos o de otras cosas, sino que es un ser humano en potencia que se va a ir desarrollando progresivamente a lo largo de los 9 meses que dura la gestación y después de que nace, seguirá desarrollándose a lo largo de su vida hasta que se muere. Ok, y una última pregunta. ¿Cuál es la característica esencial de ese primer mes de embarazo? Ok. Entonces, cuando ya la mujer se da cuenta que falló su menstruación, es decir, que no le vino la menstruación, piensa que está en embarazo. Pero antes o durante ese tiempo, ella va a empezar a sentir diversas cosas. Primero, las famosas náuseas y mareos, o incluso vómitos, que están dadas, ¿por qué? Porque cuando se implanta el blastocisto, se produce una hormona que se llama gonadotropina coriónica. Esa hormona, que es medible en sangre y que son las pruebas de embarazo, estimula
a una glándula transitoria que se ha formado en el ovario después de la ovulación, que se llama cuerpo lúteo, para que produzca la progesterona, hormona necesaria para el sostenimiento de ese embarazo. Entonces, los niveles altos de esta hormona producen las náuseas, los mareos y el vómito en las mujeres. El vómito generalmente es normal en los primeros 3 meses, a algunas les puede durar todo el embarazo, ¿cierto? Pero la mayoría les pasa rápidamente. Otro, aumento de la frecuencia urinaria, porque el útero al aumentar de tamaño hace presión sobre la vejiga y aumenta la frecuencia urinaria durante el día. Otras mujeres presentan reacciones a los olores, al olor a la comida, a los perfumes, los rechazan. Otras van a sentir ya la congestión mamaria, o sienten las mamas un poco más grandes, porque los niveles hormonales están subiendo y eso hace que las mamas se congestionen. Igualmente van a empezar a haber cambios en el color de la piel, color de las areolas, en el color de los genitales, en la línea media del abdomen, pueden aparecer, aunque más tardíamente, las famosas manchas en la cara. Y algunas otras mujeres tienen antojos, se antojan de comidas o de olores que antes no les llamaba la atención. Hay casos informados en los que las señoras no tienen ningún antojo, pero es el marido el que empieza a antojarse de cosas que antes no se antojaba y se dan cuenta que están en embarazo. Listo, de verdad, muchas gracias por la entrevista. Creo que ya nos quedó a todo el curso claro y de verdad gracias por su tiempo. Con mucho gusto.